Listo. Bueno, buenos días para todos. Me alegra mucho poder estar de nuevo con ustedes y que quizás de esta manera se esboce ya más claramente la posibilidad de que tengamos una continuidad, espero, en esta actividad. Como les dije, pues las suspensiones han sido por razones ajenas a mi voluntad, pero espero que con los acuerdos logrados podamos tener ya una continuidad. En el tablero figura algo que podría llamarse el título de la exposición de hoy. Es decir, que hoy me referiré a dos puntos básicos, un poco heterogéneos entre sí, que son algunas aclaraciones sobre el problema de la inteligencia artificial que expuse la vez pasada, tema que día a día me sorprendo más de la impresionante cantidad de cosas que aparecen ya cotidianamente por todas partes sobre el tema, en lo que parece ser pues ya que efectivamente estamos ante un fenómeno especial de la época. Y por otra parte quiero retomar, para no dejarlo de lado, el tema de lo singular, que para decirlo de alguna manera constituye el núcleo duro del problema del uno solo. Me parece importante, pues, destacar esos dos puntos que constituyen, por distintas razones, problemas que, a mi juicio, interesan de una manera central al psicoanálisis. Vamos a ver si consigo proponerles algún enlace entre los dos temas, cuando no estoy seguro que lo logre bien. Y lo relativo al primer tema, es decir, al de la inteligencia artificial, mi propósito básico es el de esclarecer algunas ideas que expuse en la ocasión anterior, en la medida en que quedé con diferentes dudas de si había conseguido decir adecuadamente algunos puntos. En ese sentido voy a tratar de hacer algunas precisiones sobre dos problemas centrales, sin duda alguna, que tienen que ver con el problema de la inteligencia artificial. Y acerca de lo singular, pues, voy a volver a insistir, porque se trata de eso, en algunas ideas que nos permitan volver a retomar la reflexión sobre el problema del uno solo, en la medida en que lo singular constituye, pues, algo que le da una especificidad al psicoanálisis, que le da su especificidad al psicoanálisis, y en esa medida constituye el hecho que, a mi juicio, le otorga legitimidad a la idea que el psicoanálisis se constituya como una disciplina autónoma y propia, diferente a otras disciplinas.
Así pues que esa es la problemática de la cual voy a ocuparme. Afirmé hace 15 días y acabo de esbozar algo en esa dirección. Que estamos ante una verdadera irrupción de un fenómeno que está afectando la sociedad y nuestro tiempo de las más variadas maneras. Al punto que, como lo señalé la vez pasada, quizás estemos entrando en una nueva época. Y decir esto, estaríamos entrando en una nueva época, me parece, y yo quiero insistir en esa idea, que es lo que podría llamar palabras mayores. Es decir, una nueva época no es un acontecimiento cualquiera, ni es una cosa que se registre ni siquiera todos los días. Una nueva época se produce de cuando en cuando. Pueden pasar inclusive centurias y aún hasta milenios antes de que se produzca un cambio que merezca llamarse la irrupción de una nueva época. Por tanto, se trata de una afirmación muy fuerte, yo diría que trascendental, que merece de alguna manera entenderse cuidadosamente, que merece examinarse cuidadosamente y que en cuanto hace al psicoanálisis, significa que sería la aparición de un nuevo tipo de sujeto. Un tipo de sujeto de características distintas al sujeto de nuestro tiempo. Lo cual, basta decir esto para considerar que ello concierne al psicoanálisis y abre preguntas complicadas para el psicoanálisis. Ustedes saben bien que, para decirlo de esta manera, el discurso analítico no se puede instalar en cualquier tipo de sujeto. Por ejemplo, digamos, analizar una persona que proviene de una comunidad enteramente amazónica, por ejemplo, sería imposible. O analizar, por ejemplo, posiblemente, al menos la hipótesis es posible plantearla, a un hombre medieval sería imposible. Es necesario, lo cual no es poca cosa, estar inscrito en un discurso particular y en una forma de relación con las cosas y con la vida que permita, de alguna manera, que el discurso analítico pueda tener una relación, una significación
para un sujeto concreto. Podríamos citar ejemplos inversos. Uno puede entender, por ejemplo, quizás a un sujeto, supongamos, que proviene de un régimen esclavista, para quien la esclavitud, por ejemplo, constituye una forma obvia de relación con los otros, y que la sociedad esté dividida entre amos y esclavos, por ejemplo, puede constituir una forma obvia para un tipo de sujeto. Para nosotros, sujetos de esta época, es una idea que nos repugna. Y es una idea que, en cierto sentido, a pesar de muchas cosas, nos sería difícil aceptarla. Lo cual significa, por ejemplo, entre otras cosas, que un sujeto de nuestro tiempo le da un valor explícita o implícitamente a la libertad. Por lo cual le es posible, en ese sentido, asumirse como sujeto que toma decisiones, que orienta su vida en una determinada manera, en una manera que pudiéramos llamar singular, y no que asume la vida a partir de determinaciones que son ajenas a sus decisiones. Es decir, el sujeto contemporáneo es un sujeto que de alguna manera está inscrito en unas formas de relación con la vida que le permiten, en ese sentido, asumir su existencia de una manera específica y distinta a otros. Esto es bien sabido por todos, pero, por ejemplo, a un sujeto contemporáneo no le sorprenderá que un psicoanalista le diga que asocie libremente, que diga lo que se le ocurra. Eso que parece ser simple resultaría quizás muy extraño a sujetos que pertenecen a un orden social diferente. Es decir, somos sujetos de nuestro tiempo. Y por lo tanto, la afirmación según la cual asistimos a una nueva época o asistiríamos a la emergencia de una nueva época, asistiríamos, por tanto, a la emergencia de un nuevo tipo de sujeto, no deja de ser de alguna manera inquietante y necesario de ser pensado. ¿Qué caracterizaría a ese nuevo tipo de sujeto
sería algo que resulta prematuro quizás anticipar. Pero sí podríamos tratar de pensar qué significa una nueva época y cómo una nueva época se produce. Como ven, estoy tratando de pensar el concepto de época. ¿Qué es una época? Descriptivamente, podríamos decir que es un periodo de la historia de una sociedad o aún de una civilización. Es un periodo que tiene ciertas características que le son propias y distintas a las de otras épocas. En la medida en que tenemos una gran influencia de lo que llamaríamos el pensamiento occidental, permítanme que utilice ejemplos especialmente pertenecientes al mundo occidental. En donde, por ejemplo, podemos encontrar que hay épocas distintas. Por ejemplo, hay una época que podríamos llamar esclavista, que arranca casi que en los confines de la historia. He estado, quizás dije alguna cosa al respecto alguna vez, intentando pensar qué es la esclavitud. Me interesa mucho eso por el problema de la libertad y cómo es que se piensa o se pensaría eventualmente sin que la libertad constituya una condición de relación con la vida. Y encuentro, por ejemplo, que la esclavitud ha sido una práctica humana corriente prácticamente en todos los pueblos y culturas bajo modalidades distintas, pero muy extendida. Por ejemplo, me ha sorprendido saber que los pueblos africanos, las comunidades negras del África, tuvieron regímenes esclavistas de sus poblaciones durante siglos. Que hubo un gran imperio en el África, por ejemplo, que es el imperio de Malí, que dominó una parte amplia de lo que hoy conocemos como el África y sometió a los pueblos que no eran de la misma comunidad de Malí bajo formas esclavistas y que, por ejemplo, esos regímenes comerciaron con esclavos negros con otros pueblos desde épocas inveteradas. Y así, por ejemplo, comerciaron con los persas o comerciaron inclusive hasta con los chinos
en un tráfico de esclavos. Bueno, la esclavitud es un tema fundamental que simplemente la menciono para intentar caracterizar algo de lo que llamamos una época. Y al hablar de esta manera, estoy haciendo énfasis, como lo notarán, especialmente en un punto, o quizás en varios, pero al menos en un punto. Y es el hecho de que las épocas se pueden caracterizar, o se han sido caracterizadas, también a partir de lo que podríamos llamar las formas de trabajo imperantes y con ello las formas de producción y de riqueza que ellas producen. También estoy diciendo que una época, al invocar estos ejemplos, se caracteriza por algo que podríamos llamar unas formas de ejercicio del poder. Y tenemos en ese sentido ya dos elementos que son centrales e importantes para caracterizar aquello que llamo una época. Es decir, para decirlo sintéticamente, el trabajo y el poder. Implícitamente, también allí hay otro elemento en el ejemplo que he citado. Y es que esas épocas que así se caracterizan se dividen en grupos sociales, llamémoslo así por ahora. Que es lo que, por ejemplo, en un vocabulario más moderno, llamamos clases, las clases sociales. Con lo cual, tenemos ya tres elementos que permiten pensar qué es eso de una época. El trabajo, el poder y la división en clases. Esos tres elementos nos van configurando la posibilidad de construir una interpretación de lo que es una época. Pero podríamos preguntarnos, ¿se reduce a ello lo que define una época? Y podríamos decir, ciertamente no. Hay otros elementos centrales e importantes que también caracterizan una época. Menciono algunos. Cada época también se caracteriza por tener un sistema de creencias dominantes. Un tipo de creencia que caracteriza a los miembros o a los individuos de esa época. Nosotros, para decirlo simplemente, por ejemplo, creemos mal que bien
En los regímenes, por ejemplo, de verdad, con los cuales operamos. Por ejemplo, un hombre propiamente definido por el discurso de la época, y cuando digo esto digo por el discurso de la ciencia. Por ejemplo, supone que la verdad, es decir, aquello que de alguna manera fundamenta una creencia, no es algo que le sea dado por revelación. Es decir, que no hay algo que de alguna manera le diga en qué creer, a pesar de que inclusive sea un hombre religioso. Pero si alguien le dice que 2 más 2 es 5, así sea el mismo Papa, él interroga esa afirmación. Es decir, que de alguna manera se asume un hombre contemporáneo como sujeto. Y en ese sentido, podríamos decir que entonces se cree en que aquello que opera como verdad, y estoy diciendo una cosa complicadísima cuando digo esto, pero sabrán ustedes, por ejemplo, de que Lacan se ocupó extensamente de ese problema, al llegar inclusive a decir que la verdad es un problema esencial en la vida humana y que la verdad, más que una sentencia, más que una afirmación, es un lugar que puede ocupar algo. Por ejemplo, lo que hemos llamado el S1. En ese sentido, pues, observan que ese otro elemento que menciono, es decir, el de las creencias, es un tema complejo y fundamental para poder pensar que es una época. Pero una época, además de estos 4 elementos que he mencionado, también se caracteriza por algo más. Se caracteriza, por ejemplo, y esto no es cualquier cosa, por las formas de propiedad, tanto de la tierra como en general de lo que llamamos medios de producción. Nosotros, por ejemplo, entre nosotros, por ejemplo, la idea de poder ser propietario
Es una idea casi natural para nosotros, hombres o sujetos de nuestro tiempo. Ser propietario, así sea de una camisa, de algo, aún de la tierra, o aún de una fábrica, etcétera. De una idea también. Claro. Es decir, uno puede ser propietario en nuestro tiempo, pero no en todas las épocas. En todas las épocas, más bien es escaso que haya propietarios, porque los propietarios son unos pocos. Entonces, la propiedad, para decirlo técnicamente, la propiedad de los medios de producción, en especial, y de los medios de vida, es algo que también caracteriza a una época. En ese sentido, estamos haciendo ya la reunión de un conjunto de elementos que nos permiten pensar qué es una época y observarán en ese orden de ideas que una época podríamos ya intuir, y es un asunto supremamente interesante donde yo creo que Lacan hizo una contribución absolutamente extraordinaria, que una época se define porque los elementos que constituyen un conjunto se relacionan entre sí a la manera de un anudamiento. Es decir, que cada elemento de los que he venido describiendo o señalando, los podríamos considerar como anillos, si se quiere, como anillos que van conformando un nudo muy complejo, que en tanto tal adquieren una dinámica que es lo que llamamos el funcionamiento de una época. Pero allí no termina. El reconocimiento de los elementos fundamentales que caracterizan a una época. Por ejemplo, y es importante saber que hay una diferencia con uno que ya he señalado, también una época se caracteriza por lo que se llama un régimen de producción de saber.
El saber es importante para cualquier época. Y el saber no solamente es una propiedad de los intelectuales o de los científicos, sino que hay regímenes de saber que caracterizan a las épocas, que definen las relaciones de los individuos con su tiempo. Así, por ejemplo, los campesinos saben cosas sobre la tierra, saben cosas sobre la producción, saben cosas sobre las estrellas y el universo, saben los regímenes de lluvias, y saben en ese sentido múltiples cosas acerca de sí, de los otros, de las cosas y del mundo. Es decir, que cada época tiene regímenes de saber que afectan a los individuos. Regímenes de producción de saber que es un asunto muy complejo. Por ejemplo, algunos suponen que las tradiciones son aquello que determina el saber y que hay que sembrar de esta manera porque así lo define una tradición de una época. Pero hay quienes suponen que la tradición no es la única fuente del saber, sino que hay otras fuentes del saber que no están definidas, por ejemplo, en textos sagrados o más o menos sagrados. Es decir, que la autoridad no es la fuente del saber única. Y tenemos así, pues, otro elemento que caracteriza también a una época. Hay más. Yo insistí la vez pasada, y desde luego me acompañarán en esa idea, insistí en que hay otro elemento fundamental que caracteriza una época. Lo recordarán, que son los modos de goce. Es decir, que no goza de la misma manera un sujeto de nuestro tiempo que un sujeto de otras épocas, etcétera, etcétera. Volveremos en detalle sobre este punto que tiene que ver, obviamente, con un problema central del psicoanálisis y es el problema del goce.
Tenemos pues que he hablado de 7 elementos y voy a escribirlos. Que podríamos considerar como los elementos quizás esenciales que caracterizan lo que podríamos llamar cualquier época. Voy a escribirlos para que los tengamos. Voy a escribirlos de una manera sintética, es decir, no con todas las palabras que dije acerca de cada uno. Y ellos. Perdónenme quienes están en forma virtual, que les haya dado la espalda, también desde luego a los presentes, pero les queda más fácil ver a los presentes. Leo la lista por si no se alcanza a leer suficientemente en la pantalla. Son pues el trabajo, la propiedad, puse en otro orden las clases sociales, el poder, el gobierno, las creencias, el saber y los modos de goce. Créanme que he trabajado un poco sobre el tema y he estado enterándome para transmitirles algunas ideas claras sobre el asunto, particularmente porque me interesa mucho esa hipótesis, y espero que ustedes la consideren en serio, de que estaríamos entrando en una nueva época. Y para poder entender eso adecuadamente, creo que nos es útil disponer de esta concepción de lo que es una época. En este sentido, cabe una pregunta. ¿Qué determina el paso de una época a otra? ¿Qué nos dice la historia de cómo se produjeron los cambios de una época a otra? Y voy a subrayar en ese sentido un concepto que es caro a Lacan, y es un concepto que ha trabajado profundamente Lacan, que también lo ha trabajado Freud
y que permite pensar el problema. Me refiero al concepto de acontecimiento. Podríamos decir que se pasa de una época a otra porque se produce un acontecimiento. Algo acontece en una época y ese acontecimiento determina una dirección, por ejemplo, nueva de una época. Freud, como ustedes saben, trabajó profundamente ese problema. Y Lacan recogió de Freud toda su enseñanza para pensar el problema. Lo pensó, entre otras cosas, muy especialmente a partir del concepto de trauma. Podríamos decir, el trauma es un acontecimiento. Un acontecimiento que, para decirlo en los términos de Lacan, se escribe y como tal determina la ordenación del conjunto que afecta. No todo lo que sucede es acontecimiento, desde luego. Sería imposible vivir si todo fuese acontecimiento. Si todos los días asistiéramos a acontecimientos, la vida sería una locura. Les menciono el término de acontecimiento para poder en ese sentido pensar cómo se afecta este conjunto. Y que al verse afectado este conjunto, ese acontecimiento tiene que tener unas características especiales para que logre producir un efecto sobre ese conjunto. Hay muchos ejemplos en la historia humana de acontecimientos que determinaron un cambio en una época. Voy a citar algunos para que ustedes conocen bien, pero que nos permiten pensar mejor la noción de acontecimiento, que es en ese sentido un concepto caro, repito, a Heidegger. Heidegger tiene un grueso volumen en el que piensa qué es un acontecimiento. O podríamos decir toda la teoría del trauma en Freud es una teoría sobre el acontecimiento. Que permítanme que diga algo que a mí me indispone un poco decirlo de esta manera,
pero que creo que está justificado de acuerdo a lo que he dicho. Un acontecimiento es algo que afecta lo real. Que afecta y lo trastorna, si se quiere, y produce un reordenamiento de ese real que podríamos decir que estamos intentando pensar y que hemos llamado una época. El acontecimiento, pues, es importante tanto para estudiar la historia humana como para estudiar el sujeto. Y podríamos decir que un analista es alguien a la caza de él o los acontecimientos en la historia de un sujeto. Y el analizante, podríamos decir, es alguien que intenta capturar cuáles son los acontecimientos que determinaron el rumbo de su historia. Veamos algunos ejemplos. Sabemos, por ejemplo, que hacia el siglo V, no voy a entrar en las polémicas de historiadores al respecto, hacia el siglo V, es decir, hacia el final del Imperio Romano, es decir, hacia el momento en el cual se ha instalado en Europa una creencia nueva que se llama la cristiandad. Y tenemos que en el siglo IV inclusive ya aparece el primer emperador cristiano en Roma. Pero no fue suficiente que se produjese eso para que se derrumbara el Imperio Romano. Es decir, que las creencias pueden ser indispensables para que se instale un nuevo orden colectivo, una nueva época. Pero es necesario que algo, pueda decirlo de esta manera, traumatice para que produzca un cambio en la sociedad. En el caso de Roma, nos dicen los historiadores, y voy a aceptar eso, se adicionó a todo lo que venía sucediendo entre el siglo I y el siglo IV o V, se adicionó un hecho que se conoce como la invasión de los bárbaros. La invasión de los bárbaros, nos dicen los historiadores, produjo un cambio en la época. Y ese es el acontecimiento. El acontecimiento que modificó finalmente todo. Que cambió, por ejemplo, las formas de trabajo. Ya no eran esclavos, sino siervos de la gleba. Ya no eran monarcas, sino señores feudales.
Ya no eran sujetos polígamos, politeístas, quizás sea lo mismo. Ya no eran politeístas, sino monoteístas. Etcétera. Instalaron formas de gobierno distintas, etcétera. Es decir, que ese ordenamiento que tenían estos elementos se reordena, que es lo que produce un trauma. Y podríamos decir que efectivamente la invasión de los bárbaros fue vivida por los pueblos europeos como un trauma. Veamos otros rápidamente. Y podrán ustedes imaginar que es un capítulo de un interés importantísimo en la historia de la humanidad. En América existían unos pueblos que tenían una organización social que la podríamos describir a partir de estos elementos también. Y de repente llegan y se instalan en sus tierras unos sujetos más poderosos que ellos y cambian todo. Y aquí el lenguaje es importante, bueno, como en general en todo, pues. Y por eso elegí los dos ejemplos. Hablan de descubrimiento de América, no de invasión de bárbaros también. Pero lo legítimo sería decir que hubo una invasión que trastornó a los pueblos americanos. Los trastornó de tal manera que inclusive los arrinconó y se instalaron en sus tierras nuevas formas de relación con la vida y ellos tuvieron que adaptarse a eso. Bien o mal, se instalaron allí. Y de esa historia somos producto, por ejemplo, nosotros, los latinoamericanos, de eso que se llama un descubrimiento y que, insisto, tiene el valor de un trauma. De un trauma que afectó la historia de nuestros pueblos. Porque ese acontecimiento también lo vivieron los conquistadores como traumático. Tuvieron que cambiar muchas cosas. Y su invasión no fue simplemente digamos, un trasteo para una nueva casa. Produjo, entre otras cosas, nuevos modos de goce. Tenemos pues que cada época instala nuevas formas de relación con la vida y que no basta con decir eso, sino disponemos, por ejemplo, de qué significan esas relaciones con la vida. Formas de trabajo, formas de creencias, formas de
relación con el poder, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto tiene básicamente un propósito, y solo uno. Y es si efectivamente estamos ante un cambio, ante una nueva época. Es decir, si la inteligencia artificial está produciendo efectivamente un cambio tal en la época que va en ese sentido a modificar de manera tan profunda este ordenamiento que conocemos como la vida en la que vivimos, en la que aparecerá quizás un nuevo sujeto. ¿Podrán ustedes en ese sentido plantearse una pregunta que me he hecho con los elementos que he propuesto, que es la siguiente? La irrupción de la inteligencia artificial en nuestro tiempo podemos considerarla como un acontecimiento en el sentido que he dicho. Es decir, que la inteligencia artificial podemos decir que afectará todo esto. ¿O está afectando acaso todo esto? Sabemos ya que algunas de estas cosas las está afectando. Por ejemplo, está afectando las formas de trabajo. Al punto que hay una gran preocupación al respecto. Ya mencionaba la vez pasada cómo el Departamento de Economía de los Estados Unidos calcula que en los próximos años se van a perder en el mundo 300 millones de empleos a causa de la irrupción de la inteligencia artificial. Los optimistas que siempre existen dicen que eso no será tan traumático porque van a surgir nuevas formas de trabajo y que en ese sentido los maestros que conocemos podrán desaparecer, pero surgirán ¿qué? Es decir, que la enseñanza ya no se va a producir a través de una enseñanza convencional, es decir, la transmisión del saber, sino que habrá, por ejemplo, que los sujetos, los niños, tendrán asistentes que les enseñarán, supongamos, a usar el GPT y que les explicarán qué es lo que dice. Lo que dice qué. Observen el punto y lo voy a subrayar. Lo voy a subrayar detrás de un interesante historiador colombiano que se llama Juan Esteban Costaín, que seguramente ustedes han leído, y quien recientemente a raíz de esto habló de que estamos entrando en una relación con la vida que él llamó, a mi modo de ver, adecuadamente, una relación oracular. Y tal vez, digamos, es el retorno a una relación con los oráculos.
Así como en otras épocas, los humanos consultaban los oráculos, tal vez se va a instalar una nueva forma de relación con los oráculos. Y la inteligencia artificial, en ese sentido, va a tener el valor de definir los oráculos del futuro, o quizás ya están presentes. El problema de los oráculos es un problema muy importante. Ustedes sabrán, por ejemplo, de la significación que ello tuvo. En Grecia, por ejemplo, y cómo el oráculo determinaba no pocas cosas en la vida. Quizás esto sea un oráculo muy mundano, pero que tiene un valor ciertamente oracular. Permítanme, y se me está acabando el tiempo, dejarles con estas inquietudes. El tema por hoy, tal vez volveremos a él, de la inteligencia artificial, considerando la hipótesis ya un poco mejor fundada de que al menos tenemos ya elementos más precisos para pensar que la inteligencia artificial efectivamente puede, en ese sentido, transformar el anudamiento que hoy tenemos y redefinir muchas cosas. Al menos va a redefinir el trabajo, probablemente va a redefinir las creencias, seguramente el saber, seguramente inclusive hasta las clases sociales, pero muy especialmente los modos de goce. Y si afecta, ya lo intuimos, esos elementos, quizás podríamos decir que también va a afectar los otros. Y si logra, en ese sentido, afectar los otros, podríamos decir que la irrupción de la inteligencia artificial sí parece ser algo que podríamos llamar un acontecimiento. Un verdadero acontecimiento semejante a la invasión de los bárbaros o semejante a la aparición de la ciencia o semejante a otras invasiones. Yo creo que ustedes, que son también un tanto mayorcitos también, o algo, no tanto todos, podrán constatar, por ejemplo, de que los adolescentes de hoy comienzan a gozar de una manera que nos es extraña. Y si en otros momentos de la historia reciente los padres extrañaron un poco a sus hijos, ¿ante qué nos podemos estar enfrentando hoy? ¿Ante qué modos de goce? ¿Ante qué sistemas de creencias? ¿Ante qué? ¿Ante qué? Voy a dejar pues con estas inquietudes lo que señalo y voy a
a decir al menos alguna palabra sobre el siguiente punto que tenía para hoy bajo una pregunta. Y una pregunta que me parece en ese sentido esencial. Y es la pregunta de si la inteligencia artificial se puede o no considerar como algo que piensa. Esto nos obliga a considerar la pregunta de Heidegger, que es una pregunta también de Freud, y es la de qué significa pensar. Las máquinas dotadas de inteligencia artificial consiguen pensar. Es la pregunta que quisiera que esbozáramos. Que tengamos posibilidad de plantearla solamente y que las respuestas que se den exijan explicaciones. Es decir, tanto el que la afirma como el que la niega. Implica pensar que el concepto de pensar es un concepto difícil. Les muestro el texto de Heidegger, que no es corto y que créanme que merece la pena explorarse. ¿Qué significa pensar? Y una de las cosas que, por ejemplo, Heidegger dice en ese texto es la de que si algo nos dificulta en nuestro tiempo saber qué significa pensar, es por una razón. Heidegger lo dice de una manera casi que traumática. Y es porque, dice Heidegger, hemos olvidado pensar. Si no sabemos pensar, si hemos olvidado pensar, ¿cómo podríamos en ese sentido saber qué significa pensar? El psicoanálisis nos ha ayudado a saber qué significa pensar. Digámoslo de esta manera, conjugando a Freud y a Lacan con Chomsky. Pensar no es hacer cálculos estadísticos. Es decir, examinar un conjunto de datos para producir una respuesta y en ese sentido eventualmente proponer una forma de solucionar un problema. Eso no es pensar. Un niño piensa y piensa con muy pocos datos. Por ejemplo, piensa en qué es ser hombre o mujer. A partir básicamente de un dato, para decirlo en esos términos. A partir del dato de que hay algo que el psicoanálisis ha definido como la castración. Y basta casi ese solo dato, no solo ese, pero ese es determinante
para que el sujeto se embarque en una empresa que con el psicoanálisis podemos llamar el pensar. El pensar no es, pues, un filosofar, una especie de elaboración de intelectuales, sino es un intento de sumergirse en lo que podríamos llamar una angustia para intentar, en ese sentido, producir una respuesta. Y la angustia es constituyente del pensar, como todos lo sabemos. Si en efecto la angustia, particularmente en el caso, la angustia de castración, es determinante en el pensar, podríamos decir casi que en forma muy clara que ciertamente las máquinas dotadas de inteligencia artificial no pueden pensar. Pueden hacer otras cosas que nos parecen semejantes a lo que trabaja el pensamiento. Pero lo esencial, como dice Heidegger, del pensar es otra cosa. Muy bien. Voy a dejar por hoy aquí y retomaré en 15 días, espero que no haya problemas, el tema, y no alcancé a abordar lo que tenía previsto sobre lo singular, pero creo que van viendo un poco hacia dónde va el razonamiento que les propongo. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego a todos los asistentes por internet. Gracias. Gracias.